Empezamos este caso literalmente con 5 meses de retraso, o sea, nos notificaron que pudo haber habido un delito 5 meses después, así que tuvimos que regresar e intentar encontrar pruebas que tal vez ya ni siquiera estén ahí, y esa ha sido una de las partes más difíciles. Bienvenidos o bienvenidos de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. La historia que tengo para ti hoy es sobre un niño pequeño que hasta este momento lleva desaparecido 3 años. Y su madre, a quien la policía cree responsable de su desaparición, apenas fue detenida recientemente por las autoridades. Esta es la historia de Noel Rodríguez Álvarez. Noel Rodríguez Álvarez nació el 2 de febrero de 2017, hijo de su madre, Cindy Rodríguez Singh, y su padre, Mariano Álvarez Contreras. El pequeño había nacido prematuramente a solo 23 semanas, lo que le dejó algunas discapacidades del desarrollo en su habla y comportamiento. Esto incluía retrasos en el habla y esotropía en ambos ojos, lo que significa que estaban volteados hacia adentro. Además, tenía una enfermedad pulmonar crónica, por lo que necesitaba usar oxígeno. Noel vivía con su madre, Cindy, su novio, Archdeep Singh, y sus 6 hermanos, que tenían entre 5 meses y 11 años de edad. Sin embargo, Cindy en realidad tenía un total de 10 hijos, pero los 3 mayores estaban siendo criados por sus padres. Así que Noel y su familia vivían en la cuadra de los 3700 de Wisteria Drive en Fort Worth, Texas. Y aunque había una casa ahí, en realidad se quedaban dentro de un cobertizo ubicado en la parte trasera de la propiedad. El dueño de la casa, Charles Parson, de 71 años, no tenía parentesco con ellos, pero conocía a Cindy desde hacía casi 10 años. Aparentemente, un día la encontró a ella y a algunos de sus hijos durmiendo en su auto afuera de su casa. Así que entonces los invitó a vivir con él, lo cual parece un poco extraño, ¿no crees? Luego, cuando Cindy se casó en 2021 y su familia siguió creciendo, Charles aceptó que construyeran un cobertizo en la parte trasera de la propiedad para que todos pudieran vivir ahí. Sin embargo, aunque la estructura tenía electricidad, no tenía agua corriente. Así que Charles dejaba la puerta trasera de su casa abierta para que pudieran entrar y usar cosas como la regadera, el baño y los lavabos. Algunos de los miembros de la familia también seguían viviendo dentro de la casa de Charles, en sus 2 habitaciones de invitados, porque no había suficiente espacio para todos afuera en el cobertizo. Y aunque Cindy a veces ayudaba a pagar la despensa, nunca pagó ni un solo centavo de renta. En 2020, Noel y 2 de sus hermanos fueron retirados de la custodia de su madre después de que ella tuvo un incidente de manejo en estado de ebriedad, donde chocó contra un poste y algunos de los niños iban dentro del vehículo. Luego los niños fueron puestos en un hogar de acogida. La nueva madre de acogida de Noel y sus hermanos se llamaba Patricia Paris y ella tenía experiencia cuidando a niños con necesidades especiales. Según Patricia, Noel era un gran niño, era juguetón, feliz y le encantaba interactuar con otros niños. También le encantaban los abrazos y las cajitas felices, y tenía un lugar muy especial en su corazón. El pequeño prosperó bajo su cuidado, y la madre de crianza dijo que todo lo que le decían a un niño con necesidades especiales que no podía hacer, él lo dominaba. Era un niño dulce, ese era nuestro niño. Y le encantaba dar abrazos y ya sabes, era simplemente un niño dulce. Pero luego, en 2021, Cindy recuperó la custodia de sus hijos. Y aunque Patricia pudo mantenerse en contacto con ellos por un tiempo después, para el otoño de 2022, Cindy dejó de contestar sus llamadas telefónicas. Esto fue a pesar de que Patricia y su esposo le habían dicho a Cindy que si alguna vez se sentía abrumada y necesitaba ayuda con Noel y sus hermanos, podía llamarlos en cualquier momento y ellos irían por ellos. Pero eso no terminaría sucediendo porque el 20 de marzo de 2023, la policía fue contactada por Investigaciones de Protección Infantil de Texas. Dijeron que varios miembros de la familia de Noel no habían visto al pequeño desde octubre de 2022, y la última vez que lo vieron, que fue en el hospital durante el nacimiento de sus hermanos gemelos, se veía bastante enfermo y desnutrido.
También se descubrió que en octubre, Noel había faltado a una de sus citas médicas programadas con el Departamento de Salud. De hecho, para ese momento ya había faltado a varias citas y no había visto a un doctor desde julio. Pero debido a sus problemas médicos, Noel necesitaba ser atendido de manera regular. Poco después, Cindy recibió una carta del Departamento de Salud y Servicios Médicos amenazando con cancelar sus beneficios si Noel no era llevado. Así que le pidió a una amiga si su hijo podía hacerse pasar por Noel, alegando que el niño tenía COVID en ese momento, por lo que no podía llevarlo. Las autoridades también descubrieron que Noel, quien tenía 6 años en ese momento, nunca había sido inscrito en la escuela. Así que, debido a toda esta información preocupante, los servicios de protección infantil contactaron a la policía y solicitó que se realizara una visita para verificar el bienestar en la casa. Cuando los oficiales llegaron a la residencia, fueron recibidos por Cindy, de 37 años, y ella afirmó que su hijo en realidad estaba en México con su padre biológico. Sin embargo, cuando las autoridades contactaron al padre de Noel, Mariano, él les dijo que nunca había conocido a su hijo, porque antes de que naciera, él había sido deportado de Estados Unidos a México. Los registros del Departamento de Seguridad Nacional respaldaron sus declaraciones, por lo que fue descartado como sospechoso. Ahora que la policía había confirmado que Noel no estaba con su padre, intentaron volver a contactar a su madre, Cindy, pero ella empezó a evitarlos. Así que los investigadores llamaron a la escuela donde asistían los hermanos de Noel para preguntar por ellos, y descubrieron que habían estado ausentes ese día y que Cindy se había comunicado con la escuela para darlos de baja. Esto preocupó mucho a las autoridades. Así que, debido a esto, y al hecho de que Cindy tenía un historial criminal extenso, se emitió una orden de arresto en su contra. También se emitió una alerta Amber para Noel el 25 de marzo de 2023. Se pidió al público que estuviera atento a él, a su madre y a una Chevrolet Silverado 2012. Cuando los detectives comenzaron a hablar con otros miembros de la familia de Noel, su tío, el hermano de Cindy, dijo que no había visto a su sobrino en aproximadamente 1 año. La última vez que lo vio fue en una reunión familiar, y durante ese tiempo, Cindy le estaba negando comida y agua al niño. Según ella, era porque Noel se hacía pipí encima con frecuencia y no quería tener que estarlo cambiando, porque, ya sabes, Dios no quiera que tenga que ser madre. Cuando un familiar terminó dándole agua a Noel y Cindy se enteró, empezó a gritarle y lo golpeó con sus llaves del coche. Cindy también le decía a la gente que creía que Noel era malvado, que era un demonio, y estaba convencida de que iba a lastimar a sus hermanitos gemelos recién nacidos. Según la mamá de Cindy, su hija se quejaba frecuentemente de las discapacidades y problemas médicos de Noel, y lo menospreciaba. Luego, el tío de Noel dijo que Cindy había hecho la sorprendente afirmación de que le había vendido a su hijo a una mujer en el estacionamiento de un Fiesta Mart. Sin embargo, cuando le pidieron que contactara a la mujer y demostrara que esto era cierto, Cindy les dijo que no podía porque, según ella, tenía miedo de que llamaran a CPS. Pero una vez que la policía investigó más a fondo esta historia, no encontraron pruebas de que Noel hubiera sido vendido a nadie. La misma noche en que se emitió la alerta Amber, alrededor de las 9 de la noche, el 25 de marzo, las autoridades localizaron la Chevrolet Silverado de Cindy, que estaba estacionada en un garaje del aeropuerto Dallas-Fort Worth. Descubrieron que la madre, junto con el resto de su familia, había manejado hasta allí y luego abordó un vuelo a Turquía, que después hizo conexión a la India. Resulta que se habían ido el día anterior, y Noel, de 6 años, no estaba registrado como pasajero en el vuelo. Así que se confirmó que la última vez que alguien fuera del hogar vio a Noel fue a finales de octubre, durante el nacimiento de sus hermanos gemelos. Luego, el 1 de noviembre, Cindy y el resto de la familia, nuevamente sin Noel, se tomaron las fotos para el pasaporte. Al día siguiente, ella solicitó esos pasaportes. Luego, el 6 de noviembre, ella estaba en línea investigando viajes a la India. Meses después, el 21 de marzo, Cindy y su esposo Arshdeep obtuvieron visas para la India. En ese momento, Arshdeep tenía una orden de arresto emitida en su contra por el cargo de abandono y puesta en peligro de un menor. Después de que se descubrió que había robado $10,000 de su empleador poco antes de huir, se le imputaron más cargos. La policía dijo que estas nuevas fotos de Arshdeep Singh fueron tomadas en un banco, solo unas horas antes de que huyera a la India con su esposa el mes pasado.
Después de que la policía comenzó a preguntar por Noel Rodríguez Álvarez, de 6 años, dicen que Singh fue a una tienda de conveniencia donde trabajaba. Los investigadores descubrieron que Arshdeep primero alteró fraudulentamente los registros de depósitos en efectivo de la empresa, probablemente para evitar ser detectado, y luego sacó más de $10,000 en efectivo de la caja fuerte de la empresa. El dinero pudo haber ayudado a financiar la desaparición de la familia, planeada desde finales de octubre del año pasado. La policía regresó a la residencia donde Cindy y su familia habían vivido, y esta vez hablarían con el dueño de la casa, Charles. Él afirmó haberse quedado atónito al saber que Noel estaba desaparecido y que Cindy y el resto de la familia habían huido del país. Charles les dijo a los investigadores que la última vez que había visto al pequeño fue en la época de Acción de Gracias en 2022 y creía que desde entonces había estado con su padre en México, porque eso fue lo que Cindy le había dicho. Luego dijo que la última vez que había visto al resto de la familia fue el 22 de marzo, cuando le dieron un aventón al hospital, donde se suponía que le harían un procedimiento quirúrgico. Pero no habían ido a recogerlo como le habían prometido. Charles afirmó ser el padrino de Noel y también dijo que no creía que Cindy o Arshdeep le hubieran hecho daño al niño, ya que eran buenos y amorosos padres. Él afirmó que ellos consentían a sus hijos porque siempre tenían juguetes y ropa, lo cual, si me preguntas, para mí eso no es consentirlos. Eso es simplemente darles lo básico que necesitan. Charles no creía que Cindy pensara que había hecho algo malo, sino que simplemente había escapado en pánico porque tenía miedo de que el CPS le quitara a sus otros hijos. Pero ¿sabes por qué? Si ella tenía todos esos planes, de repente se fue así nada más. Asustada de que iba a ir a prisión por 8 años y luego no vería crecer a sus hijos. Sus gemelas, ¿sabes? Si las separas de sus gemelas no va a poder verlas si va a prisión. Ella tenía miedo de que iba a ir a prisión porque sí. Por eso y que los servicios de protección infantil iba a venir a llevarse a sus hijos para empezar. Sabes que con Noel desaparecido, sabes que van a llevarse a los niños y ahora la gente está diciendo que ella era abusiva. Nunca la vi maltratar a Noel ni de ninguno de los niños. Además, según Carlos, cuando los hermanos gemelos de Noel nacieron en octubre de 2022, eso le causó mucho estrés al pequeño. Así que hacía huelgas de hambre, se negaba a comer y eventualmente llegó a estar peligrosamente delgado. Mientras estaban en la casa de Carlos, las autoridades obtuvieron su permiso para registrar la propiedad y encontraron el ídolo mexicano de la muerte, la Santa Muerte, por todas partes, el mismo símbolo que Cindy tenía en la parte trasera de su camioneta. Esto incluía un gran altar de la Santa Muerte cerca del cobertizo de la familia. Se cree que Cindy podría haber sido parte de un culto centrado en la Santa. Si bien el culto a la Santa Muerte puede ser completamente inofensivo, pero los cárteles también suelen verla como su santa protectora. Y además, ha habido casos de personas que asesinaron a otros para ofrecer un sacrificio a la Santa Muerte. Ahora, la policía también estaba muy interesada en un gran patio de concreto que se había instalado en el patio trasero apenas 3 semanas antes. Antes de eso, había un cobertizo improvisado en esa área, pero fue demolido para dar paso al patio. El patio que la madre de Noel, Cindy, había pagado $5,000 para que lo instalaran, usando todo el reembolso de impuestos de su familia. Lo cual parecía muy sospechoso, ya que ella no era dueña de la casa y nunca había pagado ni un centavo de renta. Sin embargo, cuando las autoridades levantaron la losa, no encontraron ningún rastro de Noel. Carlos, quien estaba muy molesto porque los detectives estaban cavando en el patio, dijo: Y seguía diciéndoles que la losa se colocó después de que Noel supuestamente había desaparecido. ¿Sabes? O sea, ¿por qué estaría él debajo de la losa? Creo que solo la rompieron porque no tienen idea de dónde está el niño y están frustrados. Pero el hecho de que la losa de concreto se haya colocado después de que Noel desapareció lo hace aún más sospechoso, no menos sospechoso. Pero ¿por qué se vertió la losa y luego la familia inmediatamente? Porque ella construyó una losa, porque ya sabes, tuvo a los gemelos. Ella quería construir un patio para que los gemelos tuvieran un lugar donde pudiera sentarse en el patio y ver a sus hijos jugar en el trampolín y los columpios allá atrás durante el verano. Pero eventualmente iba a agregar otro cuarto en la parte de atrás de la casa porque su hija mayor, la que estaba con ella ahora, no la mayor, pero la que vivía con ella, iba a necesitar un cuarto. Ella quería un cuarto, construir un cuarto. Por eso estaba más pesado de un lado.
Seguían diciendo que era más pesado de un lado porque en realidad iba a construir otro cuarto allá atrás. Pero, ¿qué piensas de todo esto que está pasando? Sé que la policía está desesperada por encontrar al niño, pero lo único que puedo decir es que están buscando en el lugar equivocado, porque él no está aquí. ¿Dónde crees que está él? No tengo idea. Creo que está en México, para ser honesto contigo. ¿Crees que sigue vivo? Sí, creo que sigue vivo y por eso le dije que no iba a ir a eso que tenían anoche, porque hasta que me muestres el cuerpo, entonces te creeré, porque creo que de ninguna manera está muerto. Alguien lo tiene, alguien tiene miedo de meterse en problemas con la ley porque lo tienen y básicamente lo tienen de manera ilegal. Ella no fue a los tribunales como le pedí. Como le dije, si vas a deshacerte de Noel, hazlo por medio del sistema judicial, pero ella no lo hizo. Luego, cuando la policía trajo perros cadavéricos a la escena, ellos alertaron sobre el patio de concreto. También alertaron a los oficiales sobre una alfombra que se encontró en un contenedor de basura cercano. Esta alfombra alguna vez cubrió el piso del cobertizo improvisado donde ahora está el patio. Y había sido desechada por el esposo de Cindy, Arshdeep, solo un día después de que la policía fuera enviada a la casa para verificar el bienestar de Noel. Luego, una vez que se excavó el patio, los perros cadavéricos nuevamente alertaron a las autoridades sobre el olor a descomposición humana, esta vez en la capa superior de tierra que estaba justo debajo del concreto. El jefe de policía diría que una de las cosas interesantes era que la alfombra ni siquiera estaba en la casa, ni siquiera estaba en el lugar. Así que para que los caninos puedan alertar sobre una pieza de evidencia en un lugar y luego ir y alertar de nuevo donde estaba antes, todo eso empieza a encajar. Eso nos lleva a creer que hubo restos humanos en algún momento en el cobertizo que solía existir donde ahora está ese patio de concreto. El 31 de marzo, la policía presentó cargos graves por abandono y puesta en peligro contra Cindy y su novio Arshdeep. Días después, el 6 de abril, anunciaron que ya no creían que Noel estuviera vivo y que el caso ahora era una investigación sobre su muerte. Luego, el 30 de octubre, un gran jurado emitió 4 acusaciones formales contra la madre de Noel, Cindy, que incluían asesinato capital, 2 cargos de lesiones a un menor y un cargo de abandono sin intención de regresar. La búsqueda del pequeño continuó, pero sin resultados. Las autoridades tampoco tuvieron éxito en localizar a Cindy, Arshdeep y a los otros hermanos de Noel. Por lo tanto, el caso permaneció en silencio por un tiempo, pero luego, en julio de 2025, Cindy fue añadida a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI y se ofreció una recompensa de $250,000 por información que llevara a su captura. Un poco más de un mes después, el 21 de agosto de 2025, la madre de Noel finalmente fue encontrada. Ella se había estado escondiendo en la India y luego fue trasladada de regreso a los Estados Unidos, donde fue ingresada en la cárcel del condado de Tarrant con una fianza de $10 millones. El novio de Cindy, Arshdeep, aún no ha sido localizado, y tampoco el cuerpo de Noel. No ha habido información oficial sobre dónde se encuentran actualmente los hermanos del niño. La madre de Cindy y abuela de Noel dijo que cree que Cindy mató a su hijo y por eso huyó. También cree que Charles Parsons sabe más de lo que aparenta. La ciudad de Everman votó para construir un nuevo parque infantil en el Parque Clyde Pittman en memoria de Noel. El parque infantil se llama Noel Angel Álvarez Playground y tiene equipo especial diseñado para niños con discapacidades como Noel. También se instaló una placa conmemorativa en el parque infantil que detalla la historia del pequeño. Al nombrar el parque infantil, la comunidad decidió omitir la parte de Rodríguez en su nombre, ya que ese es el apellido de la madre de Noel y no querían que ella recibiera ningún tipo de reconocimiento. El lunes 11 de mayo de 2026 comenzó otra búsqueda en la casa donde Noel vivía anteriormente con su familia. Esta vez, los investigadores se estaban enfocando en áreas distintas a la losa de concreto donde ya habían buscado antes. Y pasarían días cavando y revisando montones de tierra fuera de la residencia. 2 días después, las autoridades anunciaron que habían hecho un descubrimiento. Se encontraron restos humanos enterrados en el patio trasero. Poco después, se confirmó que en efecto pertenecían al pequeño Noel Álvarez.
papá. En abril de 2026, la madre del pequeño, Cindy Rodríguez, fue declarada no apta para enfrentar juicio después de una evaluación psiquiátrica. Sin embargo, los investigadores han dicho que creen que pronto recuperará la capacidad para enfrentar juicio. Desde que fue arrestada, Cindy ha escrito algunas cartas al juez. En una carta fechada el 2 de abril de 2026, dice que todos los oficiales masculinos con los que ha tenido contacto la han agredido. Le pidió ayuda al juez, diciendo que la están tratando muy mal tras las rejas. Cindy continúa diciendo que no es una mala persona y preguntó por qué la estaban enviando a un hospital psiquiátrico estatal, diciendo que ella, y cito, no es una persona loca. Según Cindy, ella no tiene una enfermedad mental y ahora tiene el conocimiento para poder aprobar su evaluación de aptitud para enfrentar juicio. Aparentemente, el juez al que ella le había estado escribiendo estas cartas se recusó del caso el mismo día que se encontraron los restos de Noel y pidió que se asignara a otro juez. Aún no se ha dicho exactamente por qué. Las autoridades han declarado que creen que el padrastro de Noel, Arshdeep Singh, quien era buscado por abandono de menor, sigue prófugo en la India. También han dicho que las pistas reveladas por los restos de Noel podrían aumentar los cargos en su contra o la urgencia de encontrarlo. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora, hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/awickedworld o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.